Les quiero contar que tengo el gusto de que nos haya atendido la doctora Silvia González Ayala. La doctora Silvia González Ayala es doctora en medicina, docente especialista en enfermedades infecciosas e infectología. En la Universidad de La Plata es profesora titular de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas. Y según distintos comentarios de profesionales, es la doctora que más sabe de vacunas en Latinoamérica. Un gusto tenerla con nosotros. Buenos días, doctora González Ayala. Denise Enrique la molesta. Buen día. Muy buenos días, muchas gracias a ustedes por el contacto, muy generosa la presentación. No somos los mejores de ninguna manera, hay muchos colegas especialistas en vacunas y muy buenos en América Latina. Pero todos me han dicho lo mismo y mucha gente coincide en darle ese título a usted. Así que por eso le estamos molestando. Bueno, un poco exagerado, pero somos varios, ¿eh? Gracias. Bueno, usted es muy amable con sus colegas. Doctora Silvia González Ayala, la Argentina ahora, como siempre, envuelta en discusiones. Vacuna obligatoria sí, vacuna obligatoria no, la rusa no sirve, hay que esperar la de AstraZeneca. ¿Cómo estamos, doctora? ¿Nos puede dar un panorama, si es tan amable? Sí, cómo no. Hoy no hay ninguna vacuna para la prevención de la COVID-19. Las vacunas que están más adelantadas en su desarrollo, de acuerdo al último informe, que es del 29 de octubre de la Organización Mundial de la Salud, son 10, entre las cuales está la vacuna británica, las vacunas americanas, la vacuna rusa, las vacunas chinas. Esto en fase 3 quiere decir que es el estudio que hay que hacerlo en un mínimo de 15.000 voluntarios que van a recibir la vacuna y otro grupo que es el control. Y el estudio dura mínimo 2 años. Esto es según las normas internacionales vigentes. Aparte de estas 10 vacunas que son las más adelantadas, siguen 35 vacunas que están en las primeras etapas del estudio en personas, que es lo que se llama fase 1 o fase 2. Y atrás vienen 152 vacunas candidatas que están en la fase preclínica, o sea, todavía no se administraron a una persona. Esto es muy importante y le agradezco la pregunta, tenerlo como panorama. Primera situación. Segunda, la vacunación obligatoria para las vacunas del calendario nacional que está vigente está establecido en nuestro país por la última Ley Nacional de Vacunación, que es la 27.491, que aún no ha sido reglamentada. Y con respecto a las vacunas para la prevención de la COVID-19, habrá que esperar a ver si alguna vacuna recibe la autorización de uso. Inicialmente, de ninguna manera puede ser obligatoria, porque el número de dosis va a ser limitado, y el consenso internacional es que el primer grupo a vacunar es el más expuesto, que son los miembros del equipo de salud. Y después, los otros grupos seguirán conforme a 2 situaciones: la disponibilidad de dosis y los resultados de los estudios, porque no sabemos si hay alguna vacuna que sea autorizada, si funciona en los adultos mayores, por ejemplo, los mayores de 70, de 80 años. Entonces ese es el panorama. Hoy, reitero, no tenemos ninguna vacuna con autorización de uso, están todas en estudio, que me parece que es un concepto clave.
Ya lo creo. Ahora, doctora Silvia, los informes que llegan desde distintos lugares del mundo son absolutamente contradictorios. Se desorienta la gente. Cuando habla el presidente de la vacuna rusa, le responden, pero solamente se probó en 74 personas. Sí, Eh, fase 1 y fase 2 es cierto, y no se hizo en doble ciego. O sea, todas las personas fueran vacunadas, no hay grupo control. pues, o sea que es prácticamente nulo todo eso, doctora, Mire, ¿no? fíjese, no, está publicado en una prestigiosa revista médica como es Lancet, Lancet, sí. pero hay situaciones respecto a la vacuna Sputnik 5 que uno de los países que las autoridades rusas tenían pensado incorporar voluntarios era India, y las autoridades de salud de India no aceptan el estudio en sus ciudadanos por razones de seguridad. Es una vacuna que se va a probar en otros países porque hay que reunir ese número de mínimo 15.000 personas vacunadas más los controles, ¿no es cierto? El número que han estimado en el diseño de esta fase 3 los rusos es alrededor de 42.000 a 44.000 personas al terminar el enrolamiento, que son voluntarios, reitero. Claro, doctora, una consulta, porque las autoridades rusas le están pidiendo a la Organización Mundial de la Salud la preclasificación de la vacuna. ¿Esto entra dentro de los pasos normales o se están anticipando como para sacarla antes de tener todo correctamente chequeado? No, la Organización Mundial de la Salud con eso no va a ir. La preclasificación se hace con los resultados, pero ya de fase 3. Este es un paso acelerado, es la primera vacuna que lo ha presentado, como ustedes saben, pero esto de ninguna manera implica que sea la primera vacuna que vaya a ser autorizada. El proceso es muy complejo porque además de tener la aprobación de uso, la autorización de uso en base a los resultados, la Organización Mundial de la Salud verifica las plantas productoras, ¿no es cierto? Hay pasos como que es el control de la calidad, que tiene que ver con que los sucesivos lotes que se van produciendo de vacunas sean homogéneos. Hay una serie de requisitos. Tener una vacuna es un proceso muy, muy complejo. Tengan ustedes presente que las vacunas que menos tiempo de desarrollo tuvieron hasta tener la autorización de uso fueron la vacuna de Jonas Salk, la vacuna antipoliomielítica inactivada, y la vacuna de Hilleman de las paperas, que tardaron 5 años. Otras vacunas, como la de dengue, llevó 26 años, y finalmente cuando estuvo el resultado de los estudios de estas vacunas de dengue, se comprobó que no sirve para el objetivo para el cual había sido desarrollado, que es prevenir el dengue. No, sirve para prevenir en las reinfecciones, porque hay distintos virus, las formas graves, la internación y la muerte. Les doy un ejemplo. Y el otro, que sería en el otro extremo, ¿no es cierto?, la vacuna de SIDA. Van 40 años y no se ha logrado una vacuna para la prevención del SIDA. ¿Con esto qué quiero decir? Como nos enseñaron nuestros maestros, con los pies en la tierra mirando el cielo. Ojalá que haya una o más vacunas, que es lo que se va a necesitar para la prevención de la COVID. Pero hoy no tenemos ninguna certeza. Y es tal cual que, porque dicen que el ensayo clínico en curso de fase 3 de esta vacuna va a durar 6 meses y que que van a participar. ¿Es así? Perdón. A los 6 meses en todas las vacunas se puede hacer y se debe hacer para informar a los miembros del Comité Internacional Independiente de Datos cómo va el estudio, que es lo que se llama corte o análisis interino. En la magnitud de la emergencia, la autoridad sanitaria puede
estudiar estos datos de este corte o análisis interino a los 6 meses y dar lo que se llama una autorización de uso de emergencia. Claro. Entonces, Ahora, pero el estudio sigue, no hay ningún estudio de fase 3 que dure 6 meses, dura mínimo 2 años. El estudio de la vacuna de Pfizer, por ejemplo, está programado para 2 años y medio, mínimo son 2 años. Son pautas internacionales muy estrictas, muy estrictas. Esto la población, el ciudadano tiene que tenerlo presente. Una cosa es el desarrollo científico y otra es el manejo político que se está haciendo. No se olviden que el presidente de los Estados Unidos dijo que en octubre se estaba distribuyendo la vacuna. ¿Pasó? No, porque los políticos no resuelven cuando una vacuna está lista para ser utilizada. Esto hay que tenerlo bien claro, hay que enfatizarlo mucho, porque lamentablemente es lo que ha embarrado y ha producido un daño colateral psicológico importante, una población que viene muy, muy afectada por el confinamiento. Entonces, se debió tener una prudencia que lamentablemente ha faltado, y es muy triste esto. Es muy triste. Ahora, doctora Silvia, con lo que usted nos cuenta de la India, me queda la sensación de que los argentinos vamos a ser usados como conejos de India. No, en eso esté ratas de laboratorio vamos a hacer así con todos esos números. No. Y es muy bueno el comentario. Estén absolutamente tranquilos. Una cosa es que separemos los anuncios políticos. Una cosa es que, por ejemplo, las autoridades de salud de Rusia le pidan al Ministerio de Salud de Argentina si acepta ser un país en el cual se incorporen voluntarios para el estudio de fase 3, que es lo que podrían hacer ahora, ¿no es cierto? Y entonces, como está la vacuna de Pfizer, está la vacuna de Janssen, etcétera, habrá ciudadanos argentinos que quieran ser voluntarios de ese estudio. Ese es un aspecto. El otro, cuando la vacuna tenga una autorización internacional, ojo, no la autorización de uso de la Autoridad de Salud rusa, una autorización internacional, todo eso con que lo aprobó la Autoridad Sanitaria Internacional llega a nuestro país y se presenta a nuestra autoridad regulatoria, que es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, la ANMAT. La ANMAT estudia todo ese material que se inicia con los datos de los estudios preclínicos, absolutamente todo el desarrollo de la vacuna, y se expide, por una disposición, y dice autorizo o no autorizo el uso. Nuestro país tiene, en la órbita del Ministerio de Salud de la Nación también, la Comisión Nacional de Inmunizaciones, que abreviado CONAIN, que si ustedes entran a la página del Ministerio encuentran una solapa en donde están las actas y las recomendaciones de la CONAIN. La CONAIN, con el estudio también de todo, dirá, sí, la podemos usar, priorizamos en estas personas o en estos grupos. Ese es el procedimiento. No es que la vacuna, pum, entra y ya está. No, nosotros tenemos nuestras autoridades para las recomendaciones. Primero la aceptación. ¿Quedó claro? Claro. Perfecto. Ahora, entonces lo de la obligatoriedad, que alguien del gobierno dijo la obligatoriedad iba a ser gratuita. Esa obligatoriedad usted fue muy clara. Si no alcanza para todos, ¿cómo va a ser obligatoria? Y segundo, ¿qué le parece la obligatoriedad? Queda a cuenta del que lo dijo. Si hay vacunas, porque se van a necesitar más de una para abastecer a la población mundial, si hay vacunas, cuando esté la disponibilidad suficiente para los grupos de edad que tenga indicación la vacuna, ahí se podrá conversar, pero en el mientras tanto de ninguna manera, y menos con una autorización provisoria.
de emergencia. Israel anunció también que recurre a la vacuna rusa, compró 1,5 millones de dosis. Israel Bien, también, perdón, ¿no? no escuché. Israel anunció que también recurre a la vacuna rusa y que compra 1,5 millones de dosis. Todos los países están cerrando lo que se llaman contratos de riesgo. Estados Unidos, los países europeos, todos lo tienen. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? De asegurarse si la vacuna funciona, de las distintas vacunas, reitero, porque una sola no va a alcanzar, tener dosis para su población y resolver a quiénes. Eso se llaman contratos de riesgo. Es el riesgo es por un lado para la industria farmacéutica que largó la producción en gran escala, sin saber si va a funcionar o no la vacuna. Y por el otro es para el que dice, bueno, la compro. Se llaman contratos de riesgo. Contratos. Ahora, doctora, ¿cómo se siente usted que quema pestañas, que es una científica, cuando están haciendo de esto una utilización política? Porque usted nombró a Trump. Trump dijo en octubre, da la casualidad que en octubre se cerraba el periodo electoral en los Estados Unidos. Claro. Aquí ya se han anunciado 2 vacunas exitosas. Me imagino que no se debe sentir muy bien como científica cuando la usan políticamente a la vacuna, ¿no? No, y le vuelvo a decir, es muy triste lo que está pasando, porque de la manera que se ha manejado, y alguien deslizó que tenía implicancias para el proceso nuestro del año que viene, de medio término, se ha generado una ilusión que es distinto de tener una esperanza. Y esa ilusión en la inminencia, fíjense que en unas semanas estamos en diciembre, que se va a estar vacunando, ha generado una situación en el ciudadano común muy particular y es más daño psicológico, porque no ha habido claridad ni un mensaje comunicacional lineal, se sigue fallando de manera dantesca en la comunicación. Un funcionario dice una cosa, otro funcionario dice otra, no es así. El mensaje tiene que ser único, claro, preciso. No lo tenemos, muy tristemente no lo tenemos. Muy triste. Qué bueno lo que hizo, se lo voy a robar, doctora, la diferencia que hay entre esperanza y ilusión. Claro. Una cosa es la ilusión y otra cosa es la esperanza. No, claro, pero la ilusión es un poco jugar con el realismo mágico tan de nuestros países, ¿no? Total. Que lamentablemente es lo que están haciendo, jugando con la ilusión. Doctora, le agradezco mucho, doctora Silvia González Ayala, esta charla y también su tiempo le agradezco. Sé que estaba ocupada. Ayer cuando hablamos me hablaba que empezaba su jornada a las 7:30 de la mañana y yo le pedí unos minutos para molestar. Sí, con lo virtual, con lo virtual, la actividad empieza antes y termina muy tarde a la noche, pero lo virtual realmente somos esclavos, estamos encadenados prácticamente a la computadora. No, yo muy agradecida realmente por el contacto y espero que sea de utilidad. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto, para no confundir ilusión con esperanza y para saber que usted o que nosotros estamos también compartiendo de algún modo esa tristeza que usted dice, cómo están jugando con la gente políticamente. Muchísimas gracias, doctora Silvia González Ayala. Gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes, que tengan buena jornada y a seguir cuidándose mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Le vamos a hacer caso. Gracias, doctora. Bueno, qué interesante, ¿no? Hablar, porque hay con el que sabe. Y con el que sabe, y no con los macaneadores. Yo no quería entrar con la doctora en terreno política, aunque ella hizo una aclaración muy, muy justa, con el que dice, sí, va a ser obligatoria, y el otro dice, no puede ser obligatoria, y el presidente se contradice con su ministro, y el subsecretario se contradice con el... Una locura lo que está... Y dijo ella, es catastrófica, dijo, la mala información que se da. Y sí, es catastrófica, lamentablemente. Pero
Son políticos, los únicos que les interesa Tal es el cual, rédito. tal cual. Mirá lo que dijo la doctora. Muchas de estas cosas se hacen pensando en la elección de medio término del año que viene.